Saludamos al doctor Luis Carlos Reyes, director designado para la DIAN. Doctor Reyes, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable, doctor Reyes. Quiero empezar diciéndole que tiene usted un nombre muy distinguido. Somos tocayos. Fantástico, ¿cierto? Sí, señor. Felicitaciones. ¿Está contento, doctor Reyes, con este muy importante nombramiento que le han hecho? Sí, bueno, estoy contento, estoy al tanto de la complejidad de la tarea, pero pues realmente muy honrado por esta designación. Usted es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida académica a estudiar los impuestos. Tiene varios papers o colaboraciones escritos sobre los impuestos y sobre lo que los académicos dicen la progresividad de los mismos. Después de haber estudiado tanto tiempo impuestos, doctor Reyes, ¿cuál es su objetivo? ¿Usted quiere que lo recuerden en su paso por la DIAN como qué y por qué? Bueno, pues dicen que el peligro de hacer buenas sugerencias es que de pronto lo ponen a uno a cargo de implementarlas y ahora pues esa es la tarea, ¿no? Creo que lo que me gustaría que se recordara de esta gestión sería pues sí va a haber una reforma tributaria que tiene que ser progresiva, pero realmente lo que más va a contribuir a la progresividad del recaudo tributario en Colombia va a ser la transformación de la cultura tributaria del país. Yo sé que estas vainas a veces suenan etéreas y como Sí, idealistas, pero realmente es lo que necesitamos, ¿sí? Porque primero nos hemos acostumbrado a que no pagar impuestos es un privilegio y en realidad sí, es una prerrogativa de la cual hoy en día gozan personas de muy altos ingresos y queremos que eso se acabe, pero también queremos que la relación de la DIAN con la ciudadanía sea supremamente respetuosa. O sea, que entendamos que el ciudadano que está tributando está haciendo un aporte que sostiene el Estado colombiano, el Estado social de derecho que está consagrado en nuestra Constitución y lo vamos a tratar de esa manera. O sea, el contribuyente, pues me gustaría que el término de mi gestión sepa que va a recibir un tratamiento, el del contribuyente cumplido, un tratamiento respetuoso y que reconoce el aporte que muchas veces es difícil económicamente de hacer. O sea, incluso, a nadie, sí, o sea, incluso para una persona que gane más de 10 millones de pesos, que es en quien se va a concentrar la reforma tributaria, pues sabemos que esto no es plata que la gente sienta que le sobre, pero ese cambio de la cultura tributaria creo que es lo fundamental. y ahí hay un punto muy interesante, doctor Reyes, que hemos discutido nosotros en varias plataformas. Y es, sí, la teoría evidentemente nos indica que los impuestos tienen que ser progresivos, los que ganan mucho tienen que pagar y contribuir correspondientemente mucho, y los pobres, los que ganan poco, tienen que hacerlo poco. Pero lo que pasa en Colombia es algo que va más allá de esa premisa intelectual y académica. Y es que en Colombia hay mucha gente que vive en la ilegalidad y no paga impuestos. Y si ellos pagaran, ¿cierto? O la informalidad, si ellos pagaran, pues la carga para aquellos que pagamos, que somos empleados y de los cuales es inevitable eludir cualquier responsabilidad fiscal, porque es que de entrada le quitan la plata a uno, o uno contribuye para verlo para construirlo desde lo positivo, pues tendrían que pagar menos si hubiera menos ilegales, hubiera menos gente que no trabaja dentro de la formalidad. Concentrarse mucho en los que ganan legalmente no es una carga innecesaria. Bueno, varias cosas ahí, ¿no? O sea, creo que primero es importante recordar que en Colombia absolutamente todos pagamos en impuestos, desde la persona de más bajos ingresos que al hacer una compra paga IVA y o sea, en muchos casos es un 19% sobre su consumo, eh, y los empleados formales que tributan una cantidad sustancial en aportes a la seguridad social y aquellos que ya empezamos a pagar impuesto de renta, que estamos más o menos en el 10% de más altos ingresos. Pero sí, usted tiene razón que pues cuando los gobiernos quieren conseguir plata, pues lo más fácil es ir a la fija. ¿Sí? Ir a la fija es, mire, usted es empleado,
su empleador le retiene por la derecha Sí. esa plata que usted debe y al final, pues usted, si paga un poquito de más, la DIAN le dice, bueno, ese saldo lo puede usar al año entrante para el pago de sus impuestos. Entonces, claro, eso es ir a la fija. Y la apuesta de este gobierno es precisamente reconocer que los trabajadores en Colombia, los de medianos ingresos y los de altos ingresos, los asalariados, ya pagamos bastante. A partir de 10 millones realmente estamos en un grupo privilegiado y podríamos pagar un poquito más, pero ese no es el grueso de lo que se busca recaudar. Lo que se busca recaudar es de aquellas personas que por tener lo que en el lenguaje tributario colombiano, que es enredado como todos los lenguajes tributarios, se llama las rentas no laborales, puede deducirse una cantidad de costos y gastos que dice que ha incurrido a la hora de generar sus ingresos, pero que en muchos casos no es así, reduce la base gravable y termina pagando mucho menos y aportando menos que lo que le corresponde pues a la financiación del Estado. Y por eso, pues la apuesta que vamos a hacer es concentrarnos en ese grupo y los demás, pues más allá de algunos ajustes muy pequeños, pues no deberían esperar un aumento desproporcionado a la carga tributaria. Doctor Reyes, el escenario es el siguiente. El año pasado la DIAN recaudó 173 billones de pesos. En lo corrido de este año ha recaudado 113 billones. Eso es un crecimiento del 34%. Usted se posiciona el 7 de agosto. Les quedan pues pocos meses para sacar esa reforma tributaria. ¿Cuál es su meta? Obviamente es una persona experta, viniendo del Observatorio Tributario de la Universidad Javeriana, es una persona experta. ¿Cuál es su meta de recaudo dirigiendo la DIAN para el 2023, cuando la reforma tributaria de Petro ya esté, digamos, en ejecución? Bueno, la meta, dado que la meta principal es la reducción de la evasión y las actividades, o sea, la misma naturaleza de las actividades ilegales como la evasión es que es difícil de medir y de detectar proyecciones acerca de cuánto se va sobre todo de aquí a 2023, sí le voy a decir, en Colombia el recaudo tributario es más o menos el 18-19% del producto, ¿sí? En Latina es más cercano en producto y en países de la OCDE, que son un modelo es del 31%. Estamos hablando entonces de que campo para que la economía es, Estamos teniendo de su algún que tipo de necesita. problema en la comunicación. A ver, es que se nos está cortando la comunicación, doctor Luis Carlos. Vamos a tratar de mejorarla en este momento, que cada una de sus respuestas y cada uno de sus puntos es muy importante poderlos entender. Lamento mucho este daño en la comunicación, lo estamos arreglando en este instante para tener al doctor Luis Carlos en una mejor manera y poder aclarar todas nuestras dudas sobre los impuestos, sobre la manera en que el gobierno nacional ahora en esta administración va a poder recaudarlos. Perdón por la interrupción, doctor Luis Carlos, por favor continúe, ya tenemos mejor señal. Listo, perfecto. No, o sea, mire, le decía que nadie tiene una bola de cristal y es difícil hacer proyecciones exactas y sobre todo en el 2023 estarán empezando apenas a entrar en efecto algunas de las medidas anti-evasión que propondremos, pero creo que la economía colombiana da campo para un aumento importante en el recaudo tributario. Las estimaciones de evasión en Colombia están bien por encima del 5% del PIB, algunos cálculos lo llevan hasta 8%, y eso sin tocarle una letra al estatuto tributario. Entonces, pues sí, lo que vamos a buscar es un aumento grande, enfocado principalmente en la lucha contra la evasión, que yo sé, me lo han recordado varias personas en estas horas, que todos los directores de la DIAN dicen lo mismo, pero pues creo que estamos en una coyuntura política en la cual hay algunos intereses económicos que han gozado de privilegios injustificados en el país y por primera vez tenemos una coalición
de muchos grupos, de muchos sectores de la sociedad que no han estado representados, que están ahora en el gobierno y que, pues, si eso es lo que quieren y eso es lo que quieren, pueden parársele esos intereses económicos y decirles, no, espere, en una sociedad capitalista todos jugamos bajo las mismas reglas. Doctor Reyes, muy buenos días. Compartimos también ahí segundo apellido, ¿no? Muy distinguido también el Reyes. También. Venga, mire, el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, dijo que usted más o menos uno es rico o clase media alta si gana 10 millones de pesos. Usted dice, no, las personas que ganan menos de 10 millones de pesos, entonces 9.999.000, no serán gravadas con nuevos impuestos. Entonces uno se queda como, ¿al fin qué? ¿A quién le creo? ¿Al ministro de Hacienda que dice que si se gana usted 10 millones de pesos sí le van a poner impuestos, o a usted que dice que absolutamente no? No, o sea, pues a ver, creo que lo que el ministro está diciendo es que de 10 millones, un peso en adelante, sí se va a buscar una mayor carga tributaria. De 10 millones para abajo, no, pero pues obviamente estamos alineados en esto. Una persona que gane 10 millones de pesos o más en Colombia está entre el 1% de los trabajadores de los ciudadanos de más altos ingresos. Pero pues debajo de ese umbral no vamos a buscar aumentar la carga tributaria. Doctor Reyes, le saluda William Calderón. Sobre la decisión de poner esa cifra, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la argumentación para ponerla? O, como han dicho muchos, la sacan de la chistera y ponemos esa creyendo que quienes ganan más de esos 10 millones, como bien dice usted, 10 millones, un peso, son ricos en Colombia. Bueno, yo creo que nadie está diciendo que son ricos, o sea, son personas que pueden pagar más en impuestos. Es que los impuestos no, o sea, primero, los impuestos no son solo para los pobres, como de pronto algunos gobiernos han querido hacer que lo sean, pero tampoco son solo para los ricos. O sea, en una sociedad todo el mundo tiene que aportar un poco según sus capacidades. La cifra de 10 millones, ¿de dónde sale? Bueno, no sé, de pronto la cifra exacta tendría que ser 9.985.427, qué sé yo, pero sí es una cifra muy cercana a lo que en las encuestas de ingresos del DANE, que les pregunta a los colombianos con periodicidad cuánto tienen en ingresos. Si uno coge esa distribución de ingresos y dice, bueno, muéstreme en esta distribución cuál es el 1% de los colombianos de las personas, sí, de los colombianos con más altos ingresos, esa línea está alrededor de 10 millones de pesos. Entonces es eso, sí, pues no, obviamente uno redondea, creo que todos lo entendemos, pero es el 1% de los colombianos con más altos ingresos. Sí, doctor Reyes, y felicitaciones por su designación, pero exactamente qué es lo que planean hacer, cuál es la carga tributaria que se está pensando el nuevo gobierno para los salarios mensuales de 10 millones de pesos o más. ¿Cuánto más van a tener que pagar esas personas? Bueno, las tarifas exactas, pues es algo que vamos a compartir con el público cuando se radique el proyecto de ley, pero por ejemplo, lo que se prevé son aumentos, o sea, incluso para esas personas que están muy cerca de los 10 millones de pesos. Durante la reforma tributaria que no pasó del exministro Carrasquilla, se había hablado, por ejemplo, para los trabajadores del sector público, de un impuesto solidario del 10% a quienes ganaran más de 10 millones de pesos. No vamos a proponer algo tan radical para quienes estén así de cerca de ese umbral. Es una cosa que va a aumentar progresivamente y honestamente yo creo que para muchos de los que están alrededor de ese nivel de ingresos es algo que si no lo buscan no lo van a notar a la hora de ver sus retenciones y de ver el monto que adeudan. Pero lo principal, para no irme por las ramas, es las tarifas. Entonces un impuesto tiene una base gravable, ¿sí? Que es el monto al cual se le aplican una serie de porcentajes que van a representar ya el impuesto cobrado. Entonces, uno puede hacer ajustes a la base gravable y ajustes a las tarifas, ¿sí?
que una tarifa del 19% para los ingresos que superen tanto, que una tarifa del 37% para los que superen tanto, de 39% para los que superen tanto. No nos vamos a meter tanto con las tarifas como con la base gravable, que hoy en día tiene unas exenciones muy grandes para personas de altos ingresos. Hay una renta exenta, muchos de los oyentes sabrán y habrán hecho uso del beneficio tributario, lo cual es jugar bajo las reglas, pues es perfectamente legítimo. De cosas como que si yo hago aportes a un fondo de pensiones voluntario, pues eso es un beneficio exento de impuesto de renta. Eso se va a mantener, pero únicamente hasta un nivel de ingreso más bajo que el que tenemos hoy en día. Es que no puede ser que una persona con ingresos cercanos a los 20 millones de pesos esté obteniendo beneficios tributarios muy grandes o sea, más grandes que los que tiene un asalariado de, no sé, un salario de 5 millones de pesos. Entonces lo que vamos a hacer es limitar esas rentas exentas. En todo caso, pues comunicar esto con la mayor claridad posible es muy importante, y algo que pueden esperar los ciudadanos cuando estén afinados todos los detalles del proyecto de ley es algo muy sencillo, una tablita comparativa. Usted tiene dependientes, tiene tal nivel de ingreso, hoy en día, con el estatuto tributario actual, paga este porcentaje de sus ingresos en impuestos, y con nuestra propuesta va a pagar tanto. Sí, o sea, esa tablita va a ser algo central en la difusión de la propuesta. En este momento estamos, pues como todavía no estamos en nuestros cargos, en el gobierno saliente, pues todavía es el que tiene acceso a la información necesaria para hacer estas proyecciones de manera precisa, y nos toca hacer unas solicitudes que ellos nos van entregando, y por eso hay pues unas cuantas demoras, pero una vez que tengamos toda esa información consolidada, la comunicación con absoluta claridad de a mí en mi situación individual, esto cómo me afecta, pues va a ser algo que vamos a divulgar. Aquí la idea no es meterle gato por liebre a la gente, sino a los que se les va a cobrar más, decirles, sabe que sí, mire, es que usted está aquí en la distribución de ingresos, sabemos que en esta vida todo el mundo anda alcanzado, ¿sí? O sea, Elon Musk está frustrado porque no pudo comprar Twitter, y de ahí para abajo todos estamos alcanzados, pero realmente hay algunas personas que tienen una capacidad contributiva mayor. Lo vamos a argumentar pues de una manera muy transparente, y les vamos a decir, mire, usted está aquí, usted va a estar acá. ¿Le van a tocar más impuestos o no le van a tocar? Doctor Reyes, tradicional, pues obviamente desde que se fue elegido como presidente electo el presidente Gustavo Petro, salió Ricardo Bonilla a hablar como si él ya fuera el zar de los impuestos y fuera a poner los impuestos inmediatamente. El ministro Ocampo también ha salido, y usted está saliendo pocas horas después de su nombramiento a dar ya por sentado una cantidad de cosas. ¿Quiénes están elaborando el proyecto de ley de reforma tributaria? ¿Cuándo será radicado? Y cosas que han venido diciendo y desgranando, por ejemplo, pues lo más fácil es cobrarle a la retención en la fuente a las personas que pueden demostrar los ingresos, pero toda esa horda de informales que no pagan nunca y que tienen buenos ingresos, pues ojalá fuera el objeto de esto. Universidades, por ejemplo, que no pagan impuestos, fundaciones que tampoco pagan impuestos, pero ¿quién está haciendo el articulado y cuándo lo radican? Bueno, el esfuerzo está siendo liderado por el ministro Ocampo. Tengan la absoluta certeza de que nada de lo que yo les diga es algo distinto a lo que hemos conversado de manera muy clara, incluso por escrito en documentos internos con el ministro. Y hay obviamente el ministro se asesora de un equipo grande, pero pues en últimas los pronunciamientos oficiales acerca de las reformas tributarias vienen del ministro de Hacienda, y de lo que él va y pues de lo que vamos construyendo entre el equipo del gobierno. O sea, tenga la seguridad de que nada de lo que les estoy diciendo me va a llamar ahorita el ministro a decir, ¿usted cómo se le ocurrió decir esa vaina a Luis Carlos? Porque no, todo esto son cosas que punto por punto tenemos charladas. Obviamente el articulado está en construcción, ¿sí? Y Sí. cuando haya un articulado lo vamos a dar a conocer.
doctor Reyes, pues nos deja usted con muchas inquietudes sobre lo que realmente es el articulado, pero sabemos que queda en manos de una persona como usted, idónea, conocedora del tema, trabajadora, académica, y que seguramente va a tener una muy buena estadía en la DIAN. Solo una pequeña observación, que fue la misma con la que comencé, Reyes, y es: ojalá en la medida de lo posible este hueco fiscal que tiene Colombia no lo sigamos pagando los que ya lo pagamos lo suficiente, que somos los empleados, y que se abra la puerta para que entidades y personas que no pagan impuestos, ¿cierto?, que viven en la informalidad, o otros que permanecen dentro de las excepciones, paguen, porque lo más sencillo, lo más fácil, y a lo que le tenemos miedo las familias colombianas, sobre todo las de mediano ingreso, es que la carga tributaria la sigamos cargando unos pocos. Que sí, de pronto hay espacio para contribuir más, por supuesto, y se hará, pero siempre de manera equitativa, porque no se ve bien que los únicos que cargamos sean los que cargamos, porque el comercio informal no paga IVA, comercio de algunas entidades académicas no paga impuestos, iglesias no pagan, no contribuyen. Y yo lo invito, doctor Luis Carlos, a que haga un recorrido por Bogotá, que es la ciudad donde usted vive, o cualquiera otra que la que usted desee, y mire los comercios y llegue a la conclusión cuáles pagan impuestos y cuáles no pagan impuestos, porque la carga para los mismos siempre, pues, es una cosa que no es equitativa. Es triste, es difícil y realmente carga mucho. Doctor Luis Carlos, gracias, un abrazo y de nuevo felicitaciones. En sus manos estamos. Muchísimas gracias, es un gusto hablar con ustedes y pues con respecto a lo que me dice, cuenten con eso. Realmente la idea es que los que no han estado poniendo lo que deben empiecen a ponerlo.